Buenas tardes, señores académicos. Saludo especial al recipiendario doctor Hugo Sotomayor Trivín, los señores invitados especiales. Les ruego el favor de bloquear los celulares. Damos inicio a la sesión del 18 de octubre en la que toma posesión como académico correspondiente el doctor Hugo Sotomayor Trivín. Señor presidente, hay quórum para deliberar y decidir. Se han excusado los académicos Rodolfo Segovia, Victoria Peralta, que se encuentran en el exterior, el académico Adolfo de Francisco, quien envía un saludo especial al recipiendario, el doctor Bernardo Vela, quien se encuentra cumpliendo un compromiso en Tunja. Sírvase verificar leer el orden del día para la sesión de la fecha. Con su venia, señor presidente. Proyecto y orden del día para la sesión del 18 de octubre. Primero, saludo del señor vicepresidente en funciones presidenciales. Segundo, proposiciones. Tercero, posesión del doctor Hugo Sotomayor como académico correspondiente. La ceremonia consta de los siguientes puntos: toma del juramento, disertación sobre el tema geografía médica, globalizaciones, guerras y etapas socioepidemiológicas en Colombia, entrega del diploma, imposición del escudo de la academia. Aprueba la plenaria el orden del día leído. Demos inicio al orden del día. Señor presidente, me permito, antes de darle el uso a su palabra para abrir la sesión, un saludo especial al mayor general Juan Fernando Rodríguez Uribe, historiador y director del Museo Militar, quien viene en representación del Comando General de las Fuerzas Militares, invitado a esta sesión, dado el tema de las guerras y etapas socioepidemiológicas en Colombia, viene en representación del general Ricardo Roca. Se encuentra también con nosotros el general en retiro Carlos Suárez y el doctor César Plazas, director de la Biblioteca de la Cancillería, además de los invitados especiales del recipiendario. Señor presidente, bueno, en primer lugar, en reemplazo del titular Eduardo Durán Gómez, que ha viajado a París, tengo las facultades estatutarias para presidir esta sesión. Entonces empiezo por saludar un poco a los señores académicos del número y correspondientes, y quiero agradecer la presencia de todos ustedes en esta ceremonia de recepción del doctor Hugo Armando Sotomayor Trivín como miembro correspondiente, y saludar la presencia de los amigos y familiares del doctor Sotomayor en esa solemne ocasión. En segundo lugar, ya entrando en materia, empezaría por decir que la entrada del doctor Sotomayor a la Academia Colombiana de la Historia representa la culminación de una serie de trabajos acumulados en torno a la historia social de la enfermedad y salud en Colombia, que dan especial importancia a los contextos sociales y culturales de los problemas de salud y enfermedad en Colombia, con una especial preocupación por los problemas de exclusión y de estigmatización social de las víctimas de algunas enfermedades como la lepra, la locura, la tuberculosis y el enanismo. En ese sentido, podría decirse que la obra histórica del doctor Sotomayor constituye, en primer lugar, un aporte fundamental a la antropología de la enfermedad y la medicina colombiana desde su contexto social y cultural, que se refleja, por ejemplo, en el acercamiento a la arqueología de las enfermedades, la preocupación, por ejemplo, el síntoma de enfermedades, por ejemplo, en las momias prehistóricas, la presencia de las enfermedades en las obras, en la orfebrería y cerámica prehispánica, y todo eso muestra, digamos, una preocupación
por las relaciones, por ejemplo, entre el racismo y la enfermedad, el problema de los suicidios, infanticidios de los pueblos indígenas durante la conquista de la colonia, los problemas de homosexualidad en los pueblos indígenas prehispánicos, los problemas de la maya y medicina tradicional en Colombia, la medicina indígena, las prácticas mágico-religiosas, la guerra biológica durante la conquista y la colonia, que es como consecuencia del encuentro de los dos mundos, el mundo hispánico y el mundo indígena, y los problemas vinculados con la salud. Personalmente, pues ha despertado mi curiosidad el trabajo sobre los esclavos basados en el libro de el padre Alonso de Sandoval, de Procurando de Tipo en Salud, que fue prácticamente el maestro de San Pedro Claver en Cartagena. Todos estos aportes muestran una profunda preocupación del doctor Sotomayor por la dimensión histórica de los problemas de la salud en nuestra prehistoria, pero además esa preocupación se extiende también a nuestra historia republicana durante el siglo XIX y el siglo XX, con sus innumerables guerras civiles, por también nuestra historia violenta reciente, mirada prácticamente marcada por la violencia fratricida. De ahí sus trabajos sobre el papel de los médicos en nuestra guerra de independencia, en nuestras guerras civiles, en la violencia actual, de la que se derivan, por ejemplo, su preocupación por los problemas de la salud para el posconflicto y la búsqueda de paz. Entonces ahí, digamos, hay una historia sanitaria del conflicto, con preocupación, por ejemplo, con temas como las minas antipersonales, los problemas psicológicos de víctimas y victimarios. Todo eso, digamos, muestra, digamos, una preocupación por la historia social de las enfermedades, y el doctor Sotomayor además ha acumulado una serie importante de investigaciones sobre la historia de la medicina que reflejan su larga trayectoria como docente en la Universidad Militar de Nueva Granada y la Escuela de Medicina, donde pronunciaron Corpas, con trabajos, por ejemplo, que recorren la historia epidemiológica de Colombia, teniendo en cuenta los contextos sociales y la geografía del país, pero siempre en relación con los desafíos de la globalización produce la estructura socioespacial del país, por ejemplo, sus trabajos sobre la Orinoquia, sobre el Gran Cauca, las relaciones entre el mundo, el medio ambiente y la enfermedad, las relaciones entre ideología y salud, y más o menos para concluir este recorrido breve por la obra histórica del doctor Sotomayor, quiero destacar un aspecto importante, que es su preocupación por la humanización de la salud, que se ve patente en sus trabajos, por ejemplo, sobre el maltrato infantil y su lucha permanente contra la estigmatización de algunos enfermos, por ejemplo, como el caso de la lepra, y el trabajo, digamos, en pro de su dignificación, que son prácticamente productos de varios trabajos sobre la historia cultural del manejo de la lepra en Colombia, que se concretan en el proyecto de historia con futuro en Agua de Dios, cual sería interesante conocer un poco más. Este bosquejo de ensayo de la biografía intelectual del doctor Sotomayor me sirve para introducir un poco la presentación que vamos a escuchar, que es Geografía médica, globalización, guerras y etapas sociobiológicas en Colombia, que constituye una especie de síntesis en este libro de varios años que he intentado resumir antes. Este ensayo de geopolítica de la enfermedad y salud en Colombia, basada en la historia, la geografía de poblamiento del país, relación con las etapas de la globalización a través de la historia, giran, yo creo que en torno a una idea central, que es la imposibilidad de entender y enfrentar la realidad sanitaria del país con políticas adecuadas de salud pública sin tener en cuenta los procesos geopolíticos del orden nacional e internacional. Entonces, ahí, digamos, hay una serie de trabajos que muestran un poco la historia de las enfermedades, las epidemias, que no se restringen a algunas regiones pensadas de manera estática, sino que muestran cómo el medio ambiente muestra una interacción continua entre hombre y naturaleza,
que muestra una relación dinámica entre los seres humanos y el entorno físico, que muestra la importancia, por ejemplo, de los cambios climáticos, las condiciones sociales en la extensión de enfermedades antes localizadas, por ejemplo, en zonas bajas y en condiciones insalubres. Entonces, por eso las epidemias, como muestra el doctor Sotomayor, se han puesto en relación con los cambios poblacionales ligados al desarrollo del ser humano desde su época de cazador, recolector, pasando por su época de sedentarización, urbanización, domesticación de los animales, etcétera, que muestran prácticamente eso en relación con la enfermedad, con la globalización, que significó, digamos, la conquista, que muestra, digamos, la importancia, cómo esos cambios poblacionales muestran la importancia, la densificación de la población para la propagación de enfermedades infecciosas, y lo que él muestra en los casos, digamos, de la Nueva Granada, el Nuevo Mundo, que prácticamente con la globalización de Colón, que el mundo se mundializa, eso afecta a las condiciones de salud de los indígenas americanos, porque pone fin al aislamiento del Nuevo Mundo frente a infecciones del Viejo Mundo, etcétera. Todas esas cosas son bastante importantes para el trabajo de él, el impacto de los esclavos africanos, la derrota del almirante Verdón en Cartagena por la malaria, etcétera, todas esas cosas, los problemas en torno al canal de Panamá y el desarrollo, digamos, de las ferrocarriles, etcétera, cómo va mostrando, digamos, esos cambios sociales tienen implicaciones en la salud, y prácticamente se lo va mostrando a través de las sucesivas globalizaciones del país, del mundo y en el país, y prácticamente empieza a mostrar eso a lo largo de toda la historia. Finalmente, después de esa mirada panorámica de los efectos de la globalización, los cambios, digamos, de las enfermedades y salud, entra a un segundo tema, que son los efectos de la guerra en la salud pública, la guerra como un desastre que afecta a la humanidad, mostrando, digamos, temas de prácticamente con una especie de ecocidio, digamos, la finalización de la guerra por los cultivos de uso ilícito, etcétera, y muestra prácticamente su interés muy grande en esos temas finales. Entonces, ahí, digamos, está el tema interesante, digamos, como el problema de la búsqueda de la paz, y prácticamente en términos de salud, etcétera, y muestra, digamos, cómo, digamos, el proceso de paz tiene consecuencias también para el problema de la salud, por ejemplo, el tema del apoyo psicosocial de las víctimas, de los victimarios, etcétera, el problema de la salud para la recuperación del territorio, etcétera, etcétera, y termina prácticamente haciendo una cosa bien interesante, a mi modo de ver, que son un tema que aparece mucho a través de todo su acumulado, digamos, de obras, que es una reflexión sobre el tratamiento y confinamiento de los leprosos que lleva a cabo, digamos, que se lleva a la creación del Museo de la Lepra en Agua de Dios, y entonces y es bien importante porque, digamos, con la intención de impulsar una mirada crítica que recupera, digamos, el valor terapéutico de la libertad y señala el efecto nocivo de la exclusión y el aislamiento en el tratamiento de los leprosos. Entonces, en ese sentido, me parece muy importante señalar su trabajo porque es un trabajo que busca, digamos, introducir una reflexión sobre el sufrimiento, sobre la exclusión que puede generar una medicina dominada por el cientifismo, por el totalitarismo en torno a la enfermedad, mucho más centrado en la enfermedad y no en el enfermo. Por eso, entonces, ese es un tema muy adecuado para esta academia y que yo creo que refleja, digamos, todo un trabajo acumulado durante años por los cuales quiero darle la bienvenida al doctor Hugo Sotomayor Trivín, como eminente médico, historiador, museógrafo, presidente, bueno, con toda su trayectoria. Para nosotros es un honor y una gran satisfacción darle la bienvenida a esta institución. Muchas gracias. Muchas páginas ocuparía el hacer un panegírico del doctor Sotomayor. Solo nos limitaremos a presentar un breve recuento de algunas
de sus laudables ejecutorias. Cuando fue presentado a la Comisión de Candidaturas de la Academia Colombiana de Historia, el nombre del doctor Sotomayor Trivín como candidato para ocupar la silla de miembro correspondiente de esta corporación, acogimos por unanimidad su nombre. Oriundo de Montería, nació el 4 de febrero de 1950. Cursó el recipiendario estudios de bachillerato en el Colegio Agustiniano de Bogotá y la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de Colombia, con especialidad en Pediatría en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Obtuvo igualmente el título de Magíster en Seguridad y Defensa Nacional. A su dominio de la historia se une su noble condición humana y de gran caballero. Entre su valiosa contribución bibliográfica que completa más de 100 títulos, podemos mencionar entre otros sus libros Historia Sanitaria del Conflicto Amazonia Colombo-Peruana, Guerras, Enfermedades y Médicos en Colombia, El Medicamento en la Historia de Colombia, Amazonia Colombiana, Enfermedades y Epidemias, un estudio de bioantropología histórica al cual se añaden numerosos artículos de reconocida solvencia intelectual. En su introducción al libro Colombia Prehispánica, señala el doctor Sotomayor cómo su contribución fue guiada por una perspectiva sobre la salud pública, sobre el presupuesto de que las enfermedades cambian con el tiempo, el espacio físico y las condiciones socioeconómicas, que la medicina es una respuesta cultural adaptativa a esos factores y que es influida por las creencias mágicas, religiosas, cosmológicas y la tecnología de cada sociedad en particular. Desde su fundación en 1902 hasta nuestros días, destacados médicos, miembros de nuestra Academia Colombiana de Historia, han hecho importantes aportes a la historia nacional. Bástenos mencionar los nombres del destacado médico, historiador y naturalista Ezequiel Uricoechea, estudioso insigne de la cultura chibcha, siguiéndole los ilustres nombres de Emilio Robledo, Luis López de Mesa, Adolfo de Francisco Sea, Hernando Serpa Flores, Hernando Forero Caballero, Juan Mendoza Vega, Efraín Otero Ruiz, Zoilo Cuellar, Mario Hernández Sánchez, Sánchez Medina y Hugo Sotomayor. Todos sabemos la importancia de la conjunción historia-medicina. Como dijera el gran médico Gregorio Marañón, comillas, todo lo que ocurre en el mundo tiene sentido histórico y lo tiene también la frecuencia de la literatura, historia y medicina. Ya decía el baluarte de la historia de la medicina, Laín Estralgo, que una medicina sin conocimiento de la historia sería una disciplina deshumanizada. El doctor Sotomayor conjuga las dotes de galeno y humanista. En la vida del doctor Sotomayor se destaca su trayectoria de maestro por antonomasia y como maestro de maestros. Sus sabias y documentadas cátedras dejan su impronta en las Universidades Nacional, Hospital Militar, Universidad Militar Nueva Granada. El doctor Sotomayor ha dedicado su vida al servicio de la humanidad, destacándose como pediatra, como médico general y desempeñando cargos de importancia en el Hospital Militar, en la Universidad Nueva Granada y en Cafán.
En su labor humanitaria no puede dejar de mencionarse su abnegada y frecuente visita al Lazareto de Agua de Dios, llevando consuelo a los pacientes sin temor a contagios, siguiendo las huellas de San Pedro Claver y de galenos insignes como Federico Lleras. Allá en el año del 2009 lo vemos como fundador y curador del Museo de la Lepra. Brillante ha sido su desempeño como presidente de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, como miembro de la Paleopathology Association, y eficiente su desempeño como secretario de la Academia Nacional de Medicina. Sus magistrales disertaciones sobrepasan el ámbito nacional, participando en numerosos congresos y simposios. Yo me puedo considerar alumno del doctor Sotomayor, pues cuando escuché sus cátedras de paleopatología e historia de la medicina. Igualmente compartí con él la asistencia al Congreso de Paleopatología que tuvo lugar en Cartagena y recibí su apoyo en las exposiciones sobre paleopatología que tuvieron lugar en congresos mundiales como el de Tenerife en las Islas Canarias y el celebrado por la Paleopathology Association en Nueva York. Como justo reconocimiento a las ejecutorias del doctor Sotomayor, le ha sido otorgado puesto de honor como miembro de la Academia Nacional de Medicina de Colombia, miembro correspondiente de la Academia de Historia Militar de Colombia, miembro de la Academia Colombiana de Pediatría, de la Asociación Colombiana de Pediatría, miembro de la Asociación de Genética, miembro de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina y miembro de la Sociedad Antropológica de Colombia, como miembro fundador de la Asociación Colombiana de Paleopatología, miembro fundador de la Asociación Colombiana de Antropología e Historia. Entre los premios y distinciones se pueden mencionar, entre otros, Premio Nacional de Cultura 1998, al Ministerio de Cultura, año 1988, ganador en el concurso Conflicto Amazónico que convocaron el Ministerio de Defensa Nacional y la Academia de Historia con el trabajo de Historia Sanitaria del Conflicto Amazónico Colombo-Peruano. Mención de honor del concurso Alejandro Ángel Escobar, una historia económica y social, premio del Círculo de Periodistas de Bogotá, placa como miembro fundador de la Dirección de Salud de Cafán, octubre de 1986. En su documentada y amena conferencia analiza el doctor Sotomayor los factores que influyeron en la propagación de las enfermedades que llegaron desde el viejo continente hasta América y a Colombia. Cómo influyó en algunas patologías la presencia de ciertas especies zoológicas importadas, la introducción de elementos químicos empleados en actividades económicas como la explotación minera, factores demográficos, y estudia las enfermedades en diferentes etapas socioepidemiológicas. Muy importante su contribución a la definición de determinadas especies zoológicas y vectores importados como la causa de algunas enfermedades, como lo veremos ahora. Estudia el doctor Sotomayor a fondo la interacción del hombre con su entorno en 5 etapas epidemiológicas en Colombia. Bienvenido, doctor Hugo Sotomayor Trivín, a esta Academia Colombiana de Historia, que hoy lo recibe con beneplácito y que se enriquecerá con sus futuras contribuciones. Toma el juramento, de pie. Doctor Hugo Sotomayor Trivín, ¿jura usted por Dios
por la patria y por la academia, cumplir fielmente los deberes que le impone el cargo de miembro correspondiente para el cual ha sido elegido. Si así lo hiciera, Dios, la patria y la academia se lo premien, si no, él y ella se lo demanden. Pueden sentarse. La charla que voy a presentar hoy es una charla que trato de sintetizar una serie de conocimientos que he elaborado durante muchos años. Geografía médica, globalizaciones, guerras y etapas socioepidemiológicas de Colombia. Hace muchos años, estudiando medicina, me encontré con Galeno y la teoría que él tiene sobre los 4 factores que influyen en la condición de la perfección humana. Galeno vivió en épocas de esclavitud y planteó que el hombre libre tenía una condición, que el hombre libre y sano otra, el siervo o esclavo otra y el siervo y esclavo enfermo otra. Entonces, esa concepción sobre el esclavo y sobre la servidumbre la apliqué en la historia de Colombia. Gérmenes y enfermedades, hospederos y vectores introducidos a América a partir de 1482. Virus, el sarampión. Aquí no existía sarampión. Rubiola tampoco. Viruela tampoco. Parotiditis, fiebre amarilla, dengue. Riquepsias, el Provazec y el tifo exantemático no existía. Brucella abortus, la brucelosis no existía. Aquí jamás se consumió una leche diferente a la leche humana. Tampoco existía la toferina, no existió la peste, ni la lepra, ni la gonorrea. Y los parásitos no existieron, los diferentes parásitos de la malaria, ni el Buceriella bancrofti, ni la Oncocerca bulbulus, ni el Necator americanos. Estos son los animales que ingresan a América. Los ratones callejeros, ratas y gatos domésticos, eso no existía acá. Equinos ya habían sido extinguidos, caprinos, porcinos, ovinos y demás. La segunda globalización, la mitad del siglo XIX, navegación a vapor, nuevas influencias políticas europeas y la fiebre amarilla que ha estado en la costa penetra al interior y se va a presentar una primera epidemia del cólera en territorio americano. La tercera globalización está vinculada a la gripe y los procesos de colonización, navegación a vapor, vías de comunicación, guerras civiles, siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Esto es un planteamiento que trae este historiador, en este momento muy famoso, israelita, las religiones humanísticas, humanismo liberal, humanismo socialista y humanismo evolutivo. Los conflictos que ha traído ese planteamiento entre liberales, conservadores, liberales, socialistas. Y una cosa muy importante en la historia de Colombia, el humanismo evolucionista, evolutivo. Tuvo unas consecuencias importantes en Colombia en la discusión sobre la degeneración de la raza. Y tuvo implicación en la lucha contra la chicha y contra las medidas exageradas que hubo contra la lepra. El humanismo evolutivo en Europa cursó con las exageraciones de los nazis. Aquí en Colombia, ustedes pueden ver las monedas que circularon en los lazaretos, los carnets especiales. El enfermo de lepra era secuestrado. Aquí en Colombia ha habido 3 tipos de secuestros. El secuestro económico impuesto a los negros, el secuestro a los enfermos de lepra y el secuestro político actual. Y la lucha contra la chicha. La cuarta globalización tiene que ver con la aviación comercial, la televisión y demás. La primera epidemia de la cuarta globalización, el SIDA. Una segunda epidemia de cólera en 1991 y las otras enfermedades que estamos viendo llegar, el chikungunya, el Zika,
el SARS, el ébola y la que va a llegar en estos días, el virus del Mayaro. Este es un concepto de geografía médica que lo cojo del doctor Cuervo del siglo XIX. Colombia evidentemente es un país que está en el trópico, es un país ecuatorial, que tiene estas características. Comparte lo que ustedes saben, no voy a repetir, muy importante. Pero miren el listado de enfermedades tropicales que no existían en América. Entonces, América siempre ha sido tropical, la parte que nos corresponde, pero no existía lepra, no existía, anemia tropical, no existía malaria, no existía dengue, no existía filariasis por Bucherea bancrofti, por Onchocerca volvulus, esquistosomiasis tampoco, dracunculosis tampoco, cólera, calazar, tracoma, viruela, pelagra, beriberi, escorbuto. Entonces, ¿de qué enfermedades tropicales estamos hablando en el trópico? Entonces, el concepto de enfermedad tropical es un concepto que hay que discutir. El doctor, que fue profesor mío, Augusto Corredor, lo planteaba. No hablemos de enfermedades tropicales, hablemos de enfermedades en el trópico. El concepto de enfermedad tropical es un concepto fatalista, nos amarra al fenómeno del trópico. Es un concepto ahistórico para América. Es un concepto políticamente incorrecto. Fue un concepto inventado por los europeos en su momento de expansión colonial. Entonces, tenemos que manejar el concepto de enfermedad tropical con mucho cuidado. Yo prefiero hablar por eso de medicina o geografía médica. Ahí está. Miren, la malaria en el siglo XX. Hubo malaria en Rusia, en Finlandia, en Noruega, en Inglaterra. Recuerden que la malaria fue la enfermedad que utilizó Sydenham para establecer la diferencia entre las enfermedades que tenían resultados con la quina y los que no tenían resultado con la quina. Entonces, ¿de qué enfermedades tropicales estamos hablando? Hubo malaria en muchas partes de Italia, ustedes saben por la historia de Italia. Entonces, esto es una aproximación importante a la geografía colombiana. El lado oriental de Colombia, 58% del territorio, apenas 5.5% de la población. El lado occidental, 94% de la población, 42% del territorio. La cordillera oriental es la más poblada, siempre ha sido la más poblada. Bogotá tiene 17% de la población colombiana, que equivale casi a la población de toda la costa caribe. Los pisos térmicos, el 90% del territorio colombiano está bajo los 2.000 metros, pero la población vive en climas templados y fríos. Entonces eso, en cierta forma, hay que hacer una discusión sobre la medicina geográfica. Los vectores en Colombia están hasta 2.200 metros de altitud, los vectores de enfermedades como el dengue y la malaria. Los plasmodios tienen su relación con la altitud, con la temperatura. Hay un fenómeno de cambio climático que también está generando una transformación de los riesgos de enfermedades por vectores. Entonces, ¿qué es la geografía médica y de salud en Colombia? Está estrechamente relacionada con los grandes cambios históricos, sociales y antrópico-ambientales que comenzaron a darse del temprano poblamiento del territorio hace más de 12.000 años. Aquí existió la tuberculosis, esto es un caso muy interesante, tuberculosis, el profesor Gonzalo Correal ha estudiado bastante la tuberculosis. Este caso es curioso porque tuve la oportunidad con 2 investigadores más de hacerle investigación de ADN. Primer caso en Colombia demostrado con ADN de tuberculosis. La imagen de la derecha nuestra, la sífilis, que el doctor Gonzalo Correal describió en Soacha 5.000 años antes del presente. El segundo caso, un caso mexicano. La domesticación de los animales. En América solamente se domesticaron 5 animales. Comparen con esta gráfica. Aquí están los animales y la relación con las enfermedades.
las sociedades que tenían animales de corral tuvieron más posibilidades de enfermedades como las que ven ustedes allí. En América solamente se conoció la llama de la alpaca, el cuy, algunos felinos avanzados, los pavos, el pato almizclero. La llegada de Colón, la llegada de las poblaciones negras generó un cambio muy importante, procedentes fundamentalmente del occidente africano. Las enfermedades parasitarias que llegaron con los esclavos africanos a América, la oncinariasis por necator americanos, la amebiasis aumentó, la filiasis por Bucheria bancrofti y Onchocerca volvulus, el gusano de Guinea, el paludismo por falciparum, ovale y malaria y la esquistosomiasis. La Bucheria bancrofti fue un problema en la costa caribe hasta los años 60, le decían potra. Y el Onchocerca volvulus fue un problema en la costa pacífica hasta hace 3 años. Las poblaciones negras no trajeron el Vivax porque las poblaciones negras, el 90% son DUFI negativos. No les puede penetrar el glóbulo rojo el Vivax. El Vivax fue traído por las poblaciones blancas. El vector de la fiebre amarilla, el Aedes aegypti, llegó y prosperó. ¿Por qué? Porque rápidamente los españoles ordenaron fortificar todas sus ciudades costeras y ahí hubo necesidad de tener recipientes de aguas dulces, limpias. Ahí se reprodujo la Aedes aegypti. La primera epidemia de fiebre amarilla que se presenta en Colombia está escrita en unas cartas anuas de un padre jesuita en 1651. La fiebre amarilla salvó a Cartagena de caer en manos de Vernon y luego de unos italianos en el siglo XIX. La fiebre amarilla ingresó al país por el río Magdalena a través de los buques de vapor. Tenían necesidad de cortar leña como elemento de combustible. Entonces hubo un ciclo que se estableció entre el Aedes aegypti y el Hemagogus que existe en las copas de los árboles selváticos. La fiebre amarilla se convirtió en fiebre amarilla selvática y aumentó con la construcción de vías ferroviarias y los ferrocarriles nuestros que tuvieron necesidad de combustible de madera hasta 1920. Otro vector de la fiebre amarilla llegó procedente del oriente, el albopictus, Aedes albopictus, que trajo el dengue. El dengue es una enfermedad que llega del oriente, la fiebre amarilla de África. Otro cambio importante que ocurrió fue el cambio de las abejas. Aquí existían abejas sin aguijón. Llegaron las abejas con aguijón. Y en 1956 hubo un accidente en Brasil y se dispersó la abeja africanizada. Esto es un cambio especial que se presenta en los años 70, 80, un lepidóptero, la Lonomia acheilus, posiblemente introducida a Colombia en tubos de la industria petrolera procedentes de Brasil y de Venezuela. Y los cambios en la ciudad, como ustedes pueden ver, el smog y la industria de la minería. Los españoles trajeron los famosos perros de Bredes. El aperramiento fue una cosa muy especial. Los indígenas se enfrentaron a los perros, a los caballos, a las armas de fuego y a los sistemas especiales de combatir de los españoles que destruían los cultivos y los indígenas también destruían los cultivos y las mujeres abortaban. Guerra de tierra arrasada. Luego llega la esclavitud para los negros. Ser esclavo tiene una condición social, una condición espiritual, inmunológica, que favoreció que la servidumbre y la esclavitud se convirtieran en caldos de cultivo para las enfermedades. Por eso las enfermedades llegaron y se quedaron.
la independencia, Nariño, las guerras civiles generaron mucho problema de distribución de las enfermedades. Nuestras guerras civiles son unas guerras civiles de baja intensidad de fuego, irregulares. Viene el conflicto amazónico colombo-peruano de 32-34. Ahí está una fotografía famosísima, el Hospital de Puerto Asís. Este libro lo presenté en la Academia Nacional de Medicina y fue comentarista de él el doctor Jorge Camacho Gamba, que había sido compañero de mi abuelo, que había sido veterano de esa guerra, el doctor Trivín. Un registro del Hospital San Juan de Dios de Cartagena, un primer paciente que tuvo cólera en 1848, la epidemia de gripe en Bogotá en 1918. Después de la guerra con el Perú, hubo una visita de 1.000 soldados peruanos a Nariño, y eso facilitó que unos meses después se presentara la bartolinosis en Colombia, la primera epidemia de bartolinosis conocida. La fiebre amarilla en Colombia tiene 3 vías de penetración: la vía por el Magdalena, 1825-30, la primera epidemia. Luego Rafael Reyes describe la epidemia de fiebre amarilla en el río Putumayo. El doctor Cuervo Márquez habla de la epidemia de fiebre amarilla en Cúcuta, vía el río Zulia por la cuenca Maravina. Para señalar la segunda epidemia de cólera que llega por el Pacífico, la primera llegó por el Caribe en 1848, la segunda en 1991. La fiebre amarilla asociada a la guerra, la afectación de la misión médica favoreció la fiebre amarilla. La epidemia de gripe, este siglo XXI, ya hay vacuna. Y esto es importante, la evolución militar del conflicto actual, que afecta mucho la salud. Es una guerra que ha durado mucho tiempo. Ustedes pueden ver que la guerra de guerrillas tiene 3 fases: guerra de guerrillas, guerra de movimientos y guerra de posiciones. Yo me entrené en un hospital militar en el año 77 al 80. El servicio de ortopedia y amputados era chiquito. Cuando la guerra pasó de guerra de guerrillas a guerra de movimientos, comenzó a aparecer las minas antipersonal y comenzaron a aparecer la cantidad de amputados. Esa guerra de movimientos tuvo su momento culminante en la toma de Mitú. Y ahí, luego viene el cambio del gobierno, el Plan Patriota, en fin. Yo tuve la oportunidad de participar 2 veces en esas discusiones de paz, en discusiones sobre empleo, atención a la niñez, y planteamos que la mejor revolución que tenía Colombia era abandonar la guerra. Pero ellos no entendieron eso porque estaban en la fase de FARC-EP, FARC, Ejército del Pueblo. Viene el cambio, entonces se pasa nuevamente a la guerra de guerrillas, están cansados. Y los cambios especiales, hay un movimiento muy importante, el 4 de febrero de 2008, cuando el pueblo colombiano se cansa y sale a manifestarse, y una serie de transformaciones militares muy importantes. Entonces la milicia tiene una importancia muy grande en la vida de la salud. La paz y la guerra son factores muy importantes. Las guerras, no lo voy a leer todo, la guerra últimamente ha sido una guerra ecocida, destruyen tubos de oleoductos, contaminan los suelos, destruyen los cultivos para sembrar amapola y coca. Entonces, para finalizar, el desplazamiento y sus efectos en salud. Trastornos emocionales, promiscuidad sexual,
aumento del consumo de sustancias psicoactivas, abandono de prácticas de autocuidado, prácticas riesgosas para la salud, desastres ecológicos, mala alimentación, hacinamiento, pérdida de redes de apoyo familiar, sanidad internacional en las fronteras disminuye, el sistema de salud y la atención a los desplazados, su conflicto es difícil. Entonces, creo que estamos a puertas de entrar en una sexta fase epidemiológica. Si logramos tener la paz, hemos controlado un factor muy importante, que es la guerra. Entonces, esto pues es finalmente mi planteamiento, muy sucinto, un amarrado, un poco de publicaciones y mil gracias. Entrega del diploma. Pasamos a la entrega del diploma. El diploma dice así: República de Colombia, la Academia Colombiana de Historia, en atención a los merecimientos del señor doctor Hugo Sotomayor Trivín, lo ha elegido miembro académico correspondiente de la Corporación. Bogotá, 18 de octubre de 2016. El presidente Eduardo Durán, el vicepresidente Fernán González y el secretario Luis Horacio López. A continuación, su hijo, el doctor Francisco Sotomayor García, le impone el escudo de la Academia. Eso se atornilla. Señor presidente, concluye el orden del día de la sesión de hoy.